Hoy vamos a analizar una afirmación que suena increíble. ¿Es posible que la pirámide alimenticia de EU haya sido completamente invertida? Vamos a meternos de lleno en la fuente que lanzó esta noticia tan impactante. A ver, la fuente arranca con una frase que supuestamente lo cambia todo. Así, de una. Y aseguran que esto no es un rumor, sino un cambio radical anunciado desde la mismísima Casa Blanca. Imagínense esto. Según este material, de un día para otro, más de 30 años de consejos sobre qué comer simplemente se tiraron a la basura. La famosa pirámide alimenticia que a tantos nos enseñaron fue textualmente puesta de cabeza de forma oficial. Ok, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es en serio? Vamos a desmenuzar las afirmaciones, las supuestas razones y la historia que presenta esta fuente para sostener una idea que, la verdad, suena bastante controversial. Bueno, la primera parte de esta historia se enfoca en la idea central, que las guías alimentarias oficiales, las de toda la vida, se dieron vuelta por completo. Veamos qué significa eso exactamente según quien cuenta esto. ¿Una dieta de la selva? Sí, así como se oye. La fuente afirma que este es el nuevo modelo a seguir. O sea, una recomendación oficial que va directamente en contra de décadas y décadas de consejos nutricionales establecidos. Y esta tabla lo deja clarísimo. La magnitud del supuesto cambio es total. La fuente describe una inversión completa, donde lo que antes era la base de todo, los granos, ahora es lo que hay que evitar. Un giro de 180 grados. Y claro, como era de esperarse, una noticia así explotó en Internet. El autor cuenta que los memes no tardaron en aparecer. Cosas como esta que capturan perfecto lo dramático que fue este supuesto giro. Pero, a ver, ¿por qué un cambio tan radical? Y aquí es donde la historia da un vuelco inesperado. La fuente nos presenta una teoría muy personal, una que se aleja de la nutrición y se mete de lleno en la estrategia global. Según el autor, la intención real aquí no tiene nada que ver con la salud pública. No, se trataría de algo mucho más grande. Preparar a la nación para futuros conflictos. Así de directo. Y aquí está la cifra que, según la fuente, es la chispa que enciende todo. 77%. Ese es el porcentaje, alarmante según ellos, de estadounidenses que no estarían aptos para el servicio militar básico por su mala salud. Entonces, en resumen, la teoría del autor es esta. Hay un acuerdo secreto entre potencias, eso llevará a conflictos, y Estados Unidos se da cuenta de que su gente no está en condiciones de pelear. La solución, un cambio drástico en la dieta para tener un ejército más fuerte y poder competir, sobre todo con China. Ok, para entender cómo es que se llegó a un consejo incorrecto que dominó por tanto tiempo, la fuente nos lleva en un viaje, su propia versión de los últimos 100 años de la historia de la nutrición. Esta línea de tiempo nos cuenta una historia de intereses corporativos y políticos. Arranca en 1910 con Rockefeller y la industria farmacéutica. Sigue con un estudio clave en 1953, después del infarto de un presidente que culpó a la grasa animal. Y todo culmina en 1992, con la creación de la pirámide alimenticia que, según esta versión, puso a los granos en la base por pura presión de la industria. Y fíjense en este detalle que destaca la fuente. Cuentan que la nutricionista principal había propuesto algo muy diferente, solo 3 porciones de granos. Pero un día antes del anuncio, el secretario de Agricultura lo cambió a 11. Un cambio de último minuto, supuestamente para favorecer a la industria. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de toda esta historia? El material pasa a detallar el legado de esas viejas guías y lo que para el autor significa esta supuesta nueva era de la nutrición. El autor sostiene que el viejo dogma de la nutrición, el que se enseñaba en todos lados, se basaba en la pirámide y en contar calorías sin importar de dónde venían. Y al hacer eso, se dejaron de lado cosas que él considera cruciales, como la bioquímica de las hormonas o la salud intestinal. Y para demostrar el fracaso de esas viejas guías, la fuente presenta estos datos de Brasil. Señalan que la obesidad se multiplicó por más de 8 desde los años 80 y atribuyen esa explosión directamente a esas políticas alimentarias. Pero no es solo la obesidad. El autor señala otra consecuencia que considera igual o más alarmante,
una caída brutal, a casi la mitad, en los niveles promedio de testosterona masculina. Otro dato que, según él, apunta en la misma dirección. Y con todo esto sobre la mesa, la fuente concluye su relato, afirmando que este supuesto cambio no es un simple ajuste. No, lo enmarca como la transformación de salud más grande de los últimos 100 años. Una liberación, dicen, de décadas de desinformación. Y todo termina con una pregunta que queda flotando en el aire. Así, se conecta toda esta trama de comida, política e historia con una idea mucho más profunda, una que queda para la reflexión.